de toda maldad. Restaurarás nuestro bienestar, reedificarás como al principio lo harás. Perdonarás toda iniquidad, nos limpiarás de toda maldad. Restaurarás nuestro bienestar, reedificarás como al principio lo harás. Perdonarás toda iniquidad, nos limpiarás de toda maldad. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder entrar a la intimidad de su casa personal y de su casa donde reside, su casa habitacional. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedir perdón por todo aquello que se convierte en un dique para que la palabra no dé fruto en nosotros. Cuando estamos nosotros en paz con Dios, la palabra encuentra tierra fértil en nosotros. Y para ponernos en paz con Dios tenemos nada más que entrar al trono de la gracia, entrar a su presencia y estar incómodos, estar molestos, estar inconformes con algunas cosas que hicimos que no deberíamos de haber hecho. Esa inestabilidad, esa inconformidad provoca en nosotros que no recibamos la palabra. Y como la palabra es espíritu y es vida, va al espíritu. Pero cuando el alma ha hecho algo, se antepone al espíritu. Así es que vamos a anteponer al espíritu. Vamos a dejar que el espíritu gobierne. Recuerde lo que leímos allá en el 6.3 de Génesis, que Dios dijo, no gobernará más mi espíritu, porque el hombre, la tendencia de él es nada más descarriarse, tropezar. La tendencia de él es nada más tener conflicto, hacer su voluntad. Así es que pongámonos a cuentas con Dios y que Él gobierne nuestra alma. Padre, venimos delante de tu presencia como un cuerpo, Padre amado. Venimos en el nombre de Cristo Jesús,
el Espíritu Santo de la promesa que tú nos has dado, que nos lleva al conocimiento de la verdad, pero también nos muestra, Señor, toda actitud de pecado, toda actitud de justicia y toda actitud de juicio. Vamos delante de ti a pedirte perdón. Cada uno de los que estamos entrando delante de ti, lo que queremos es que nos perdones por aquello que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos hablado, por aquel pensamiento tal vez de incredulidad que ha gobernado nuestras vidas, o por aquella respuesta altisonante, o por aquella palabra que no debimos de haber usado, que gobernó en un momento dado nuestro momento de vida, dándole espacio a las cosas que perecen y dejando por un lado las cosas que a vida eterna permanecen. Yo te ruego, Dios poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, que abras nuestro entendimiento, te lo rogamos, Padre. Por eso nos ponemos a cuentas contigo, porque queremos que tu palabra entre en nuestras mentes sin obstáculo, que se convierta en nosotros, Padre, tu palabra en un argumento espiritual poderoso y eficaz, para que todo aquello que hoy vamos a hablar, Padre, cobre en nosotros vida. Te lo suplicamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso y misericordioso de Cristo Jesús, que al mencionar el nombre de Cristo, toda rodilla se dobla en la tierra y debajo de la tierra y sobre la tierra. Te lo pedimos en el nombre entonces de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios en su misericordia en esta tarde nos abra el entendimiento. Nos conviene a nosotros que la palabra se constituya en un poder dentro de nuestras vidas. Porque si la palabra se constituye en un poder dentro de nuestras vidas, desalojamos los argumentos del alma. El alma es tremenda, el alma tiene su intelecto, el alma tiene su voluntad, el alma tiene sus sentimientos, su emoción, el alma tiene una capacidad para crear, pero también una capacidad para desvirtuar. Recuerde que el asiento de la incredulidad, o sea, donde la incredulidad habita, es en el alma. Por eso nos pusimos a cuentas con Dios para que Él vivifique nuestro espíritu. Habíamos quedado que íbamos a comenzar a ver las funciones de los vivientes, porque hay atributos primarios que tenemos que conocer que Dios nos da. ¿Y cuál es el propósito de los atributos primarios que Dios nos da? Que nosotros ejerzamos nuestra función de vivientes. O sea, cuando hablamos de vivientes estamos hablando de aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos resucitó, así como resucitó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales. Se recuerda de Efesios capítulo 1 del 17 al 22, así también Él a nosotros, Efesios capítulo 2 del 1 al 6, nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. En otras palabras, espiritualmente estamos en la presencia de Dios. Nuestra situación es terrena, pero nuestra posición es divina. Esto es fuerte de absorberlo, pero así es que vamos a hacer. O sea, no me lo estoy inventando yo, la palabra lo establece, y ante eso el argumento nada más viene del contrario, del enemigo, del adversario, del que se revela. Pero los que queremos incorporarnos para funcionar en el cuerpo de Cristo, decimos sí a la palabra. Y entonces yo quisiera que empezáramos con un texto interesante que está en 2 Corintios capítulo 3. Lo vamos a ver porque aquí nos está diciendo que hay un mundo espiritual. Y si hay un mundo espiritual y nosotros pertenecemos al mundo espiritual, aunque nuestra situación es terrena, nuestra posición es divina. Nuestra situación es difícil. Recuerda que ayer hablábamos de los versos del capítulo 11, versos 25 y 26 del Evangelio de Juan. Esos textos cuesta absorberlos. Lo que pasa es que para nosotros el tiempo es importante, o sea, los días, las semanas, las horas se constituyen para nosotros en algo de mucho valor, pero realmente, por ejemplo, ya se va a ir abril, ya se va a ir mayo, se va el año y se terminó el año de la recuperación. ¿Ah? Entonces, y así viene el próximo año, y así el próximo año, y el tiempo pareciera ser que está acelerado. Por eso nos conviene a los espirituales
vivir en el kairos de Dios. ¿Qué quiere decir? Vivir atrayendo las eternidades de Dios a las cuales tenemos derecho. Recuerde que dice el texto que Dios puso eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero ellos se complicaron con muchas cosas. Veamos 2 Corintios capítulo 3. Dice el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, con mayúscula. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, mire lo que sigue diciendo, ahí hay libertad. Entonces, nosotros, recuerde, vamos a Hechos capítulo 17, verso 22. Nunca podemos entrar de lleno totalmente a los temas porque verso 24, Hechos 17, 24, porque hay tantas cosas que explicar. Lo hermoso de la Escritura es que no es una enseñanza 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. La enseñanza de la Escritura es que es tan rica la Escritura que un texto respalda otro texto respalda otro contexto, un contexto a un verso. Total, cuando vamos a ver, los textos se constituyen en un solo texto. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Y en ese texto de eternidad, el Padre, cuando envía a Cristo, dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Padre y yo uno somos. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Mire, habla de cosas tremendas, espirituales. Muy pocas, nosotros recibimos los beneficios en la tierra cuando nos incorporamos a lo espiritual. Leamos pues, dice el verso de Hechos 17, verso 24. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Vuelvo a leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos de hombre. Recuerde que cuando éramos alma y cuerpo, éramos un templo hecho de, éramos carne, éramos solo alma. Pero cuando fuimos engendrados y Dios puso el Espíritu, vivificó el Espíritu, recuerda aquel Espíritu que en el capítulo 6, verso 3 de Génesis dijo el Señor, mi Espíritu no gobernará más dentro del hombre, porque la tendencia del hombre es nada más extraviarse. Cuando recibimos a Cristo, ese Espíritu que una vez el Padre Todopoderoso quitó de la humanidad, lo regresa a nosotros. Y cuando regresa ese Espíritu a nosotros, nos hace un templo hecho de Dios. Miremos Efesios capítulo 2, verso 10, para que usted vaya afirmando los textos dentro de su mente. 2:10. Mire pues, recuerde lo que estamos diciendo. Dice que Dios hace los cielos, hace la tierra, Dios es el creador de todo. Este Dios todopoderoso no habita en templo hecho de mano de hombre. Pero cuando creímos en Cristo, Juan 1, 12 y 13, como Señor y Salvador, verso 14 de Juan 1, Él tabernaculizó, Él viene a habitar en nosotros. Entonces, ahora leamos el verso 10 de Efesios 2. Porque somos hechura de sus manos. Escuche qué tremendo. Somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si somos hechura de sus manos, ya no somos hechos de manos de hombres. Da gloria a Dios. Mire qué interesante. Si nosotros ahora somos hechos de las manos de Dios, ya no somos hechos de manos de hombres. O sea, un día fuimos hechos de manos de hombres. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 44 y verso 45. Un día fuimos hechos de manos de hombre, pero primero lo natural, primero lo carnal, luego lo espiritual. Y hoy usted y yo estamos en el mundo espiritual. Entonces, ahora sí, regresemos a 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Ahí leímos inicialmente, se recuerda el verso que leímos, porque Dios es un espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Miremos lo que dice el verso 18. Es un por tanto. Dice,
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 18. Por tanto, ¿verdad?, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjese lo que estamos diciendo, o sea, es algo glorioso. O sea, ahora se ocupa Dios de formarnos, se ocupa Dios de equiparnos, se ocupa Dios de hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos al final de todo este plan. Hagamos algo, veamos otros textos que están ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4. Miremos pues. Veamos el verso 16. Mire pues, hermano, hay una palabra que se llama paradigma. Hay una palabra que se llama paradigma. Y fíjese que viendo yo, dice que los paradigmas son cosas que se plantan en el alma y que no son verdad. ¿Ah? ¿Por qué saqué esta palabra? Porque nosotros tenemos paradigmas que no son verdad, plantados en el alma, y se levantan para cuando escuchan textos como el que acabamos de escuchar: somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, toda la creación, no habita en templos hechos de manos de hombre. ¿Ah? Cuando escuchamos nosotros que a los que le recibieron, a los que creen en Dios, Él les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Estos son engendrados no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice el verso 14, y entonces viene el Cordero, el Mesías, el Cristo, el Emanuel, el anunciado, el Señor de señores, el Rey de reyes, y viene a habitar a nosotros. Eso es la mente natural, el paradigma que hay en nosotros. O sea, es que eso no es posible, ¿verdad? O sea, nos metieron una idea que no es verdad, y ahí estamos parapetados. En el nombre de Cristo Jesús, por la palabra, derribamos esos argumentos, que está bien cuando estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza, está bien, pero ahora que Dios está con nosotros, hay cosas que no nos explicamos y que no entendemos, pero le garantizo que si el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él es la resurrección y la vida. Y si Él dijo, y el que esté muerto vivirá, el que está muerto vivirá. ¿Cree usted que es vida 60 años, 70 años, 80 años, 25 años, 40 años? ¿Cree que eso es vida? Eso es una vida de carácter biológico, que tiene un proceso de autodestrucción. La misma escritura dice en 2 Corintios 12, el hombre interior se va fortaleciendo y el hombre exterior se va desgastando. Entonces, el hombre interior tenemos que aprender a manejarlo y a verlo. Acuérdense que el tema de hoy es las funciones de los vivientes y los atributos primarios que tenemos los vivientes. Miremos pues lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Las circunstancias pueden ser duras, no desmayemos, hermanos. Yo sé que una cosa es decirla y otra vivirla, pero nosotros tenemos que fortalecernos con la palabra, para que se cumplan los versos de Mateo 7:24. Aquel que edifica sobre la roca, lo compararé con aquella persona que edificó sobre una roca. Vinieron las tempestades, vinieron los aguaceros, vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos, y no fueron capaces de mover la roca, porque aquella roca estaba fundamentada en la palabra, y la palabra es Cristo. Mire lo que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día con día. Por supuesto que esta renovación necesita un nutriente, el nutriente de la Escritura. Entonces, una de las funciones del viviente tal vez la primaria es, no vamos a poner 1, 2, ni 3, ni 4, pero tal vez diría yo, a título personal, la más importante es entender que la palabra es el sustento de nuestras almas. Lo vamos a ver más adelante. Por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, quiere decir que está en el tiempo, ¿verdad? Esta leve tribulación que está en el cronos, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, manejemos esto. El paradigma es que esto está difícil de creer, porque las verdades que yo quiero es cuando Dios responde lo que yo le pido. Pero cuando las cosas son como Dios quiere, que van a ser para nuestro beneficio, porque dice la Escritura, un punto espiritual: todas las cosas ayudan a bien. Esto es para aquellos que aman a Dios. Y recuerde, hermano amado, que Romanos 5:5 dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado abundantemente dentro de nosotros. O sea, el amor de Dios en el Espíritu Santo ha llenado, ha saturado nuestras vidas. Ahora, nosotros tenemos que comenzar a ir arrancando el paradigma de que no es cierto, esa verdad errada que obtuvimos tal vez dentro del campo de la religión. El campo de la religión es cuando nosotros interpretamos la palabra según nuestra propia apreciación. El campo de la religión es cuando el Espíritu Santo no revela el misterio de la palabra. La interpretación de la palabra, pues es algo, la alegoría de la palabra, es algo que con todo respeto es fácil de hacer. Pero el misterio se lo da Cristo a quien Él quiere. Sigo leyendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son de carácter ¿qué? Eterno. Eterno. Dios es un espíritu. El Espíritu Santo es eterno y está viviendo dentro de nosotros, está morando dentro de nosotros. La consolación del Espíritu Santo es una respuesta interior de garantía, porque al fin y al cabo el Espíritu Santo lo envió Dios y Cristo, lo prometió Dios y Cristo nos lo dio como garantía de que hay una herencia adquirida. Oiga esto que le estoy diciendo. El Espíritu Santo es la garantía de que hay una herencia adquirida que está en los cielos destinada para cada uno de nosotros. Nosotros quisiéramos que las cosas se movieran como a nosotros nos gustan, según nuestra percepción natural, pero dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que vemos, que experimentamos aquí son temporales, pero las que no se ven son de orden eterno. Mire, y esto es importante que estemos. Vamos a Santiago. Vamos con el apóstol Santiago después de Hebreos, creo que está. Miremoslo, va a ver. Es importante que nosotros tengamos argumentos escriturales. Y le voy a decir por qué. Porque vamos a leer después 11:27 de Mateo y vamos a leer Lucas 10:22. Son argumentos espirituales, pero esto no es que Dios sea exclusivista, no es eso. Dios le da al que se pone en una búsqueda franca de Él. Una de las funciones de los vivientes es entender que el mundo en el que está es de orden espiritual. Mire pues, veamos Santiago capítulo 1. Dice, mire pues, verso 2, hermanos míos, mire pues, esto es contradictorio. El paradigma que nos han metido es que el que sufre es porque está mal. El paradigma, la mentira que nos han metido es que el que sufre es porque así tiene que estar, porque se ha portado mal. Porque nosotros creemos que Dios actúa con nuestros pensamientos y según nuestros caminos. Dios es rico en misericordia. En Lamentaciones 3:22, cada mañana son nuevas sus misericordias. Ahora, cuando veamos algunas de los atributos del
del viviente, o sea, del que está en la presencia de Dios. Si usted está en la presencia de Dios y yo estoy en la presencia de Dios, que así lo establece la palabra, nosotros tenemos que actuar, caminar y empezar a pensar según los pensamientos de Dios. Mire, y eso es posible porque Dios aquí tiene plasmados los pensamientos. Veamos lo que dice ahí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de la certeza, de la convicción, de la confianza, del creer, de la obediencia y de la fidelidad. Miren, hermanos, ser obediente y fiel a Dios cuando hace su perfecta voluntad es un paso duro para la mente natural, porque el paradigma así nos programó, el mundo así nos programa. O sea, cuando nos dan a conocer a Dios, nos dicen que Dios es bueno, que Dios es amor, y ahí nos confunden, porque nosotros el paradigma que tenemos del amor es que el amor es bueno, que el amor es tierno, que el amor es tolerante. Pero para que esas virtudes del amor, para que esos niveles del amor yo los maneje, tengo antes que ser entrenado en esto. No es cuestión que el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, no busca lo suyo, no acumula el rencor. Esto es un proceso de enseñanza, o sea, es un proceso de revelación. Ya lo vamos a ver adelantito. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sea perfecta y cabal sin que les falte cosa alguno. Si alguno de ustedes no entiende lo anterior, dice aquí, tiene falta de sabiduría de lo anterior, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin ¿qué? Y sin reproche nos va a ser dada. Mire pues, saltemos ahora hasta el verso 17 de Santiago 1. Esta tarde lo que yo quiero transmitir y lo que Dios creo puso en mi corazón es que rompamos con el paradigma de que están en nuestra mente cosas que no son verdades, pero que aplican en el mundo natural de acuerdo a los intereses personales. Los intereses nuestros tienen que ser los intereses de Dios, pero si son mis intereses, tengo el paradigma de hacer verdades, cosas terrenas que perecen. Y recuerde que Dios es un espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí las cosas terrenas, las cosas temporales no tienen peso, no tienen valor. O si tienen valor, es un valor de carácter personal, de carácter temporal, de carácter acomodativo, de carácter oportunista. Mire lo que dice el verso 17, verso 16 de Santiago 1, verso 16 de Santiago 1. No erréis, dice. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, escuche, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. Oiga, oiga, mi estimado y amado viviente. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esta palabra de verdad, cuando nosotros la empezamos a recibir de Cristo, entonces nos hace, como dice aquí, primicia dentro de sus hijos. Veamos Mateo 11, porque ahí está lo que yo le decía anteriormente. Mateo 11. Esos versos los acabamos de ver. Vea Mateo 11, verso 27. Mire que esos versos son todo lo que hemos hablado, los textos que hemos usado, tanto los de Santiago, que acabamos de usar, como los versos anteriores que hemos mencionado de Efesios, todos estos textos, recuerde 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Si el Espíritu Santo no les da vida, son letra muerta. Hermano, así lo estableció Dios. Por eso nos urge saber y entender dentro de nosotros que aunque la mente no lo maneje, usted no es hecho de mano de hombre. A usted lo engendró Dios. Usted se hechura de las manos de Dios porque hay propósitos, hay obras
espirituales en el mundo natural que de antemano Dios programó para que usted las haga. Cosas espirituales que usted va a hacer para beneficio tanto suyo y de las personas que están alrededor de usted. Por ejemplo, cuando un padre de familia, una palabra le es revelada por Cristo a él, le es dada por Cristo y el Espíritu Santo le satura esa palabra, él entra al camino, entra a experimentar la verdad y provoca una vida espiritual de orden divino dentro de su casa. Al fin y al cabo, recuerde el capítulo de 1 Corintios 11:2, eres la cabeza, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Si así se mueve el asunto, entonces con razón entendemos ahora que toda la Escritura lo que pretende es lo siguiente: hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, hacer que los rebeldes se incorporen al camino de los justos y de esta manera hacer para Dios un pueblo bien dispuesto para Él. Miremos el 11:27 del Evangelio de Mateo. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mire, estos versos son bien tremendos, hermano. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cristo hablando. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y escuche, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermano, estos versos son tremendos, ¿verdad? Son impactantes, porque quiere decir que el que nos revela qué estamos haciendo aquí es el Hijo. Por eso ahí en el capítulo 17, verso 3, hay un verso que se hizo famoso aquí en la congregación. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Y ahora leemos aquí que para entender la vida eterna, el Espíritu Santo de Dios, por la palabra que es espíritu que es vida, que salió de la boca de Dios, que está en nosotros, el Espíritu Santo la vivifica. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos vivifica, veamos a 1 Corintios 14 para que tengamos textos bíblicos, porque si son textos, son argumentos humanos, aunque salgan de la Biblia, pero si son argumentos del Espíritu Santo, tienen que estar respaldados por la palabra. 1 Corintios capítulo 14, verso 3, oiga. Mire pues, pero el que profetiza, recuérdese que la profecía es una habilitación del Espíritu Santo. Ahora habría que preguntar, hermano, ¿y para qué habilita el Espíritu Santo a algunos hombres? Recuerde que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es una antorcha, es una luz. Los ministros, cuando hablan palabra, cuando hablan escritura, están profetizando, están encendiendo una luz en el alma, que es un lugar oscuro, están alumbrando en las zonas de tinieblas. Y cuando la luz de la palabra entra a nuestras zonas de tiniebla, donde están todos los paradigmas, las verdades mentirosas, donde están acumuladas las verdades mentirosas, las verdades, porque son espíritu y vida, como Dios es un espíritu, entonces van destruyendo, desalojando todos estos argumentos. Entonces, cuando alguien profetiza y está apoyado en los textos dentro de la congregación, cuando el don de la profecía se mueve, alumbra los ojos del entendimiento con el propósito de que se descubra en nosotros cuál es la posición de la cual nosotros tenemos que apartarnos, porque la profecía tiene un señalamiento, no acusación, un señalamiento de una condición, pero también tiene una salida a la luz de la Escritura, tiene una petición de parte de Dios. Entonces dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres. O sea, cuando se está predicando y con el don de profecía, se habla a los hombres para tres funciones: para edificación, para exhortación y para consolación. Cada vez que se enseña la palabra, cada vez que se mueve el don de profecía, la función es edificar, o sea, exhortar
y consolar. Miremos 1 Corintios capítulo 12, verso 7, solo para que veamos ese texto hermoso, porque acabamos de leer 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Cuando se profetiza, cuando se enseña la palabra, la función es edificar, exhortar y consolar. Dijimos 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Mire pues, dice la versión de A, aunque creo que hay otras versiones que dicen también igual. Mire la nácar colunga. Yo le voy a rogar a David y a Marjorie. Hoy David está cumpliendo años, ya llegó a la edad en la que no se dice la edad. Mire pues lo que dice la nácar colunga. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu. Por ejemplo, hermanos, con todo respeto y con toda modestia, pero cuando uno está hablando aquí, es el Espíritu Santo el que inquieta los textos dentro de uno para lanzarlos. Muchas veces también, muchas de las cosas que se dicen en el orden humano, es uno que las pone, pero todos los textos que se usan, es el Espíritu Santo el que los envía, el que los lanza a la tierra fértil que es usted. Por eso tenemos que tener un respeto profundo por la palabra que se predica. Si no vamos a poner atención, si no la vamos a digerir, o sea, si no la vamos a poner a funcionar, mejor digamos, hoy no tengo ganas de oír palabra, mejor me ausento de la exposición. No le aconsejo eso, porque ponerse en esa postura conlleva una involución. Y recuerde que dijimos que el trigo cuando involucionó, se convirtió en cizaña. Y recuerde que la cizaña le dicen el grano bastardo. Y usted ya tiene padre. No tiene que menoscabar lo que el Padre Dios, nuestro Padre Dios, nos está dando a través de Cristo y a través de su Espíritu Santo. O sea, tenemos un Padre que está por nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 12, capítulo 7, en la versión nácar colunga. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para bien común, o sea, para común utilidad. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está utilizando un vaso en profecía o un vaso en instrucción, apóstol, pastor, evangelista, profeta, maestro, lo que el Espíritu Santo está haciendo es instruyendo al que escucha, habilitándolo, lo está edificando, lo está exhortando y lo está consolando. Bueno, dejémoslo ahí. Hagamos algo. Veamos ahora el 10:22. El 10:22 de Lucas, que es el mismo verso del 11:27 de Mateo. ¿Por qué lo vamos a ver? Está en Lucas, porque ¿cómo se llama? Esta gloriosa palabra de Dios tiene evangelios sinópticos, o sea, tienen una misma óptica, tienen una misma exposición, solo que me gusta el 10:22 aquí en el Evangelio de Lucas, porque acaba de pasar un evento glorioso, acaba de haber una experiencia de la cual participó Judas. Esto me preocupa. De esta experiencia también participó Judas y participaron aquellos de Juan 6:63, de Juan 6:66. Cuando le dice el Señor, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Entonces dijeron ellos, dura palabra es esta. Entonces dice que de esa vez ya no andaban con él. Entonces le dijo el Señor a sus discípulos, ustedes también van a dejarme. Ahí lo puede leer en Juan capítulo 6. Empieza desde el verso 60 para el 66. Ustedes también van a dejarme. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, vuelvo a recapitular. En este capítulo 10 de Lucas, en el verso 22, es el mismo texto del capítulo 11, del 11:27 del Evangelio de Mateo. Solo que en el Evangelio de Mateo va a haber la puerta que se abre. Esto que estamos hablando son funciones del viviente. Son atributos primarios del viviente. ¿Cómo así, hermano? Lo espiritual es el atributo primario. La función espiritual
es la característica real de los vivientes, poniendo nuestros ojos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son de carácter terreno, pero las que no se ven son de orden espiritual. Y usted, como es casa de Dios, está diseñado para ver las cosas espirituales. Leamos el verso 21 de Lucas 10. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, le dijo, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense, hermanos, que aquí el verso 17 del capítulo 10, Él envió a 70 hombres con delegaciones bien espirituales. Le voy a leer lo que dice, verso 17 del capítulo 10 de Lucas. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y me preocupa que dentro de estos 70 iba Judas, que en ese tiempo era un grano de trigo, aunque llevaba con él la bolsa de valores, era un grano de trigo, pero los intereses de las cosas que perecen lo hicieron involucionar y se convirtió en cizaña. Recuerde que decíamos que cuando se come la cizaña provoca alteraciones a nivel del sistema nervioso central, náusea, vómitos, mareos y hasta convulsiones. Bueno, yo diría que ya me tocaron la campanita, pero vamos a recapitular algo para aclarar el panorama. Nosotros somos escogidos en la eternidad, somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Luego dice el Señor: decídanse por mí, Juan capítulo 15. Dejen que la palabra los pode. Una forma de podar es la destitución de los paradigmas. Los paradigmas son aquellas verdades a medias que hay dentro de nosotros. Si la Escritura establece algo y el Espíritu Santo se lo revela, es porque Cristo está en el asunto. Las verdades son emocionantemente impactantes. Yo quisiera terminar con el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y el día miércoles predica la hermana pastora, y el día viernes vamos a invitar a hermano Romeo de hermana Deli para que él comparta la palabra. Vaya, mire pues, acuérdese pues, mire este orden hermoso. Mire este orden hermoso. Quiero que lo entendamos porque usted pertenece a esta extirpe. Usted pertenece a esta extirpe. Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Es pueblo escogido de Dios. Es pueblo de Dios, hermano. De Dios. Fíjese, hermano, que eso de la elección y de la selección es bien interesante. Póngase usted que en Ministerios de Benecer hay más de 1000 pastores. Y ahorita para el retiro nos invitaron 2 veces a participar. No con una participación exponiendo la palabra desde un púlpito, sino nos invitaron a participar en el Zoom. O sea, había creo que
60 pastores. Y yo de repente vi mi rostro en una columna. Ahí estaba yo. En la columna del lado izquierdo, me dijo David, hasta abajo, ahí estaba usted. O sea, estaba en primera fila, en una columna, en una pantalla de televisión. ¿Ah? Pero, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero algunas personas me dijeron, ¡ala, qué calidad! ¿Verdad? Ahí lo vimos. Pensaba yo, pues sí, ¿verdad? La verdad es que si son 1000 pastores y a usted lo invitan, pues no cabe duda que alguna gracia tiene usted, no solo delante del ministro que lo escoge, sino que el respaldo de Dios, cosas simples, cosas sencillas, pero tenemos que aprender a ver que en las cosas simples Dios nos toma en cuenta. Usted es importante, no se alegren tanto, les dijo el Señor, que ustedes hacen cosas espirituales en mi nombre. Es emocionante eso, pero ¿saben una cosa? Les dijo, miren, alégrense de que sus nombres están en el libro de la vida. Y de ese libro de la vida se borró el libro de Judas. Ponga atención, hermano. Y se borró el libro de otros discípulos que iban ahí, que cuando él comenzó a decir en Juan 6 que él era el espíritu, que él era carne, verdadera comida, que él era sangre, verdadera bebida, y el que participara de él no moriría, muchos discípulos empezaron a ir. Jesús lo notó y le dijo a los 12 de él, ¿ustedes me van a dejar? No, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aún pertenecía Judas ahí, aún estaba ahí presente. Tenemos que, hermanos, tenemos que ser atentos. Bueno, déjeme leerle esto porque quiero que lo veamos. El capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Ahora, cuando alguien se da cuenta que el reino le pertenece, entonces, hermano, lo lleva a un llanto de gratitud. Y este gran llanto de gratitud conlleva una consolación de parte de Dios. Y esta consolación de parte de Dios genera una mansedumbre. Estoy haciendo una recapitulación de arriba para abajo, de las 9 bienaventuranzas. Recuerde pues, el que es pobre de espíritu, o sea, el que entiende que le hace falta mucho para poder darle espacio a Dios en su vida, en sus momentos de oración, en su momento de intimidad con Dios, se quebranta su corazón, se quebranta su alma y recibe consolación de parte de Dios, y viene el Señor y lo hace manso. O sea, es un hombre que va a heredar la tierra, va a heredar los beneficios que pueden haber en la tierra de parte de Dios desde el punto de vista espiritual. Esta actitud le provoca a uno una hambre y sed del conocimiento de Dios, o sea, de hacerle justicia a Dios. Cuando el primer paso que usted puede decir, le estoy haciendo justicia a Dios, es cuando usted se comporta misericordioso, porque el que se comporta misericordioso alcanza misericordia. Ahora, cuando usted actúa misericordiosamente, hermano amado y hermana, usted está limpiando su corazón de ese paradigma mentiroso de creer que solo con usted Dios tiene que ser misericordioso. Si Dios es misericordioso con usted, es para que usted sea otro tanto con las personas que no están en su nivel espiritual. Esto es probablemente no lo debí de haber dicho, ¿eh? Pero muchas veces nosotros espiritualmente creemos que tenemos un nivel y no somos misericordiosos. Recuerde que la misericordia surge de un corazón que tiene hambre y sed de hacerle justicia a Dios en los seres humanos. Esto limpia el corazón. Con un corazón limpio nosotros podemos caminar como pacificadores. Un pacificador es un auténtico hijo de Dios. Ahora, estas condiciones probablemente provoquen algún grado de persecución de su alma de usted. Pero bienaventurado cuando lo persigan, cuando digan toda clase de improperios contra usted mintiendo. Después de que nosotros recorremos este camino, del capítulo 5, del verso 3 al verso 12 de Mateo, acto seguido, después de que usted es un pobre de espíritu, después de que usted llora, después de que usted tiene hambre y sed de justicia, después de que usted es manso, después de que usted es misericordioso, es de limpio corazón, después de que es pacificador, después de que se siente muchas veces incómodo por las circunstancias, el Señor le dijo en el verso 3 del capítulo 5 de Mateo al que estaba escuchando. Miren, les dijo,
ustedes son la sal de la tierra, a los que anteriormente instruyó. Recuerde que aquí son 48 versos, pero mire solo con los 5, con los 9 bienaventuranzas, así se llaman, por eso sí les menciono, pero la verdad es que la palabra bienaventuranza quiere decir visitación de Dios a la vida. Este pobre de espíritu que llora por consolación y que se convierte en un hombre manso, que depende de Dios, que tiene hambre y sed de justicia, que es misericordioso, que tiene corazón limpio, que es pacificador, y todo eso le provoca algún grado de no aceptación. Se convierte en sal de la tierra, según el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para ser pisoteada por los hombres. Y le dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Mire pues, hermano, las 9 bienaventuranzas se abren, porque el tema es función del viviente. Una función del viviente es cuando las 9 bienaventuranzas son parte de su vida diaria, o sea, desaloja, ya no es el autómata religiosa. Ahora está pensando cómo es misericordioso, está pensando cómo actúa con limpio corazón, está pensando cómo es pacificador, está pensando cómo actúa con mansedumbre, está pensando cómo reconoce que le falta alcanzar algunas cosas que a Dios le agradan. Ahora, cuando nosotros entramos en estos atributos primarios, las funciones inmediatas son que somos sal de la tierra y somos luz del mundo. La sal es para que las cosas no sufran descomposición, y la luz es para que la gente no tropiece. Dice, esta luz, dice el verso 16, así tiene que alumbrar esta luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, como somos hechuras de las manos de Dios, para buenas obras. Cuando usted hace algo que agrada a Dios, van a glorificar a Dios por su conducta. Hermanos, esto es muy extenso, muy amplio, nunca terminaríamos de hablar, pero entendamos. Entonces, del capítulo 5, del 4 al 12, capítulo 5 de Mateo, del verso 4 al 12, hay una función. Hay unos atributos espirituales. Hay atributos espirituales del capítulo 5 de Mateo, del verso 4 al verso 12, hay atributos espirituales. Y del verso 13 al 16 hay funciones espirituales. Entonces, el atributo es el poder de Dios. Las funciones, las acciones del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios les guarde, ya se me fue el tiempo, que Dios les guarde, que el Espíritu Santo entre dentro de ustedes, que el capítulo 10-22 de Lucas habilite dentro de ustedes la gloriosa experiencia de querer hacer las cosas como a Dios le agrada, porque Él está revelando su palabra. Cuando después del verso 27 de Mateo 11, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No saber cuáles son mis atributos primarios. La gente quiere trabajar en la obra, pero no entiende los atributos. Hoy entendió usted que hay ahí 9 atributos primarios, y las funciones son del 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16, son las funciones del viviente. De Mateo capítulo 5, del 4 al 13, son los atributos. O sea que las bienaventuranzas, o sea, la visitación de Dios es un atributo para vivir, ser sal de la tierra, ser luz del mundo. Y cuando esta luz alumbra, es las obras buenas que usted hace para que sea glorificado Dios. Quiero que entendamos que después de Mateo 11:27 dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Quítese la carga ya de creer que no tiene usted ninguna función como en el mundo espiritual. Tiene funciones. Es más, hay algunos hermanos que son de parte del Espíritu Santo edificadores, exhortadores y consoladores. Lo dejamos ahí, que Dios en su misericordia nos abre el entendimiento para que todo lo que hagamos y digamos sea para agradarlo a Él, y que la palabra cumpla el propósito para el cual es enviada.
Yo, en el nombre de Cristo Jesús, envío una palabra de consolación, una palabra de edificación a la casa de la hermana Limni y de hermana Melissa. Que el Señor en su misericordia las fortalezca, que aunque no entendemos estos pasos gloriosos de Dios, recuerde que hay dos formas de llegar a Dios. Solo dos formas de llegar a Dios. La primera forma es que Dios nos llame a su presencia, y la otra es que seamos transformados. ¿Ah? Cuando uno, independientemente como vaya delante de la presencia de Dios, al fin termina la carrera, llega a la presencia de Dios, glorificamos que llegó a la presencia de Dios hermano José, y vamos atrás nosotros, ya sea porque Dios nos llame o porque seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que la unción del Espíritu Santo visite su casa personal, su casa residencial, y que la palabra que esta noche mencionamos, que los textos que esta noche mencionamos, abran su entendimiento. Todo lo suplicamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga con salud, con prosperidad, con paz, con paciencia, con benignidad, y lo llene de mansedumbre. Amén y amén. Restaura